Y vieron que ya estuvimos haciendo un recorrido de lo que es la farmacología, el conocimiento de medicamentos en lo respiratorio. Vieron todo este tiempo, estuvimos trabajando por todo lo que es la parte respiratoria, e inclusive estuvimos también nosotros trabajando bastante en lo que es, digamos, dos patologías bastante frecuentes a nivel respiratorio, que son la malaria y el EPOC. Y se acuerdan que partimos de lo que era primero el caminito, la fisiología respiratoria, ahora después hablaremos. Bueno, como yo tengo que tratar, más allá de lo que está escrito en los contenidos mínimos, de ir buscándole dentro de lo que es la parte esta farmacológica o conocimiento del medicamento, aquellas cosas que por ahí son más frecuentes, más de interés, y tomé un tema que es el tema del dolor, analgésico, ¿no? Que no, a lo mejor alguna vez cuando estén en una mostrador de una farmacia o en algún lugar no van a tener algún contacto con la medicación que tiene que ver con el dolor. Yo como les estoy dando esto y que estamos un poquito también revisando las competencias del técnico de farmacia. Y una de sus competencias es también, yo se lo dije en otra oportunidad, es también de asesorar sobre los medicamentos. Más allá, obvio que el súper responsable es el farmacéutico, pero no es cualquier cosa que está en el mostrador. Entonces, me pareció importante poder trabajar en el tema del dolor, que tal vez vamos a ver algunas cosas, porque a veces el dolor también, tratar el dolor a lo mejor es también tratar el tema de antibióticos, qué sé yo. Pero y lo elegí como tenemos, aprovechando algo, como por ahí tienen todavía medio fresquito, que habíamos visto algo del tema de corticoides, entonces me parece, y de inflamación, entonces me pareció bueno meter ahí un tema de bastante importancia. Bueno, entonces vamos a trabajar el tema del dolor. Yo tengo acá un material que se lo voy a hacer llegar, no se hagan problema, digamos, al respecto. Bueno, entonces, vamos a trabajar el tema del dolor y, evidentemente, el dolor es podemos decir, un síntoma. Entonces, cuando uno habla, antes de hablar de los analgésicos y todo eso, vamos primero a encuadrar de qué estamos hablando. El dolor, entonces, es un síntoma, ¿no? Cualquiera de nosotros ha tenido, lamentablemente, alguna experiencia alguna vez con algo de dolor. Yo tenía, ahora se jubiló, en la UBA, en la UNDAC, quiero decir, un compañero docente, un loco de la guerra, era un ingeniero agrónomo, que decía, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le preguntaba. Bien, ni siquiera con un dolor de muela y con un pH óptimo. Bueno, 7,4. Bueno, eso quería decir que estaba bien. Bueno, entonces, todos hemos tenido alguna experiencia y el dolor entonces es un síntoma. Nosotros cuando hablamos en la parte médica de síntomas, ¿qué tal? Bienvenida. De síntomas quiere decir que es algo subjetivo, algo que uno refiere. ¿Se entiende? En cambio, cuando hablamos de síntomas, uno habla de algo objetivo. ¿Qué, profe? De vuelta, cuando uno habla de síntoma, es una palabrita que viene también del griego, que quiere decir lo que uno siente. Quiere decir que es algo subjetivo. ¿Se entiende? Subjetivo. Por ejemplo, siento que tengo
tengo un dolor de muela, porque siento, lo percibo, es una sensación. Esto tómenlo, porque después, cuando vamos a tener que hablar el tema del dolor y de los analgésicos, evidentemente si es una sensación, de alguna manera vamos a tener que caer. Buenos días. Hola, doctor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Le saco una alumna un minutito, Por doctor. favor, entonces es algo, es un síntoma. Es un síntoma, entonces, por esto yo, a ver, yo esto quiero que lo traten de ir pensando. Si bien hay siempre en todo esto, obvio, una carga psicológica, no lo vamos obviamente a negar, la idea mía no es meterme en ese plano, que no es tampoco mi métier. Entonces, yo lo trato de llevar al plano de pensar que si uno va a tener que dispensar algún medicamento que en general reciben el nombre de analgésicos. ¿Por qué? Porque el dolor también se puede decir algesia. Algesia quiere decir dolor. Y el analgésico es algo que puede neutralizar ese dolor. Yo digo esto de la parte subjetiva porque tiene que ver con que vamos a después tener que mirar un poquitito el funcionamiento del sistema nervioso para entender cómo se puede, por qué algún medicamento bloquea en un lado, otro puede actuar de otra forma. Está desde ese aspecto, hablo desde lo subjetivo. No es que quiera escaparme de lo psicológico, que es cierto, existe, no lo podemos negar, pero yo en conocimiento del medicamento me quiero centrar en la palabra subjetivo para relacionarlo después con lo que sería por qué el cuerpo siente el dolor. Entonces, para dar esa explicación, desde lo que es el conocimiento del fármaco, tenemos que pensar un poquitito en la anatomía y fisiología del sistema nervioso para poder entenderlo. Por supuesto, bueno, a un nivel como para que se pueda comprender esto. No pretendo demasiado, mucho más, tampoco para el curso, pero como para que se pueda entender. ¿Se entendió? Bueno, entonces, subjetivo. En cambio, cuando nosotros decimos signo, en la parte médica, un signo quiere decir algo objetivo. Objetivo. Quiere decir algo que yo puedo ver. Por ejemplo, a ver, yo puedo ver, vamos a dar el ejemplo a un dolor. A mí sería muy fácil decirle, bueno, puedo ver la piel amarilla y bueno, ahí no hay. Pero vamos a engancharnos, claro, con algo que tiene que ver el tema. Claro, te digo eso, todo contento, no, pero yo no me quedo conforme. Vamos a seguir con el tema del dolor. Y suponete que, qué sé yo, que uno se está rehabilitando por una fractura, ¿no? Una fractura de la muñeca. Bueno, ¿qué pasa ahí? Entonces el terapeuta en ciertos momentos te va tratando para poder lograr de vuelta la fuerza, haciendo movimientos. Primero uno tiene que recuperar el movimiento, después viene la fuerza. Bueno, en esos movimientos, un lugar que está inflamado genera dolor. Uno por ahí, si está con el terapeuta, quiere, qué sé yo, medio cancherear y decir, no, bueno, seguí. Pero evidentemente vas a cerrar los ojos, vas a apretar más. Bueno, y todo eso que uno puede ver desde afuera, relacionando con esto, me está hablando a mí de una objetividad de ese dolor. Yo no lo estoy expresando, pero lo estoy viendo. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? No se puede muchas veces separar lo objetivo de lo subjetivo.
¿Por qué? Porque lo que uno a veces puede ver puede corresponder a un síntoma. Es lo mismo que vimos con la disnea, dificultad respiratoria. Yo la puedo, digamos, puedo decir me fatigo, pero puedo también objetivarla. ¿Frente a qué se fatiga? Estando acostado en la cama, subiendo unas escaleras, ¿se entiende? Entonces, La dejo acá, no sé de quién es, que pidió la pava. Calentó la pava, no sé quién. La dejo acá. Gracias, caliente. ¿Está calentito que la agreguemos no, agua no, caliente? está bárbaro, no, estaba pensando en la combinación del calor con el aluminio. Bueno, no, está todo bien. No llega acá, ¿no? No, no hay problema. Cualquier cosa, tenemos ramos, están bomberitos, así que no hay problema. Bueno, porque digo, para apagar un incendio no creo que sirva Pero nos mucho. cae una ambulancia, chao. No, lo primero es apagar el fuego. Yo siempre pregunto cuando tengo alumnos, en todos los luego por las dudas me pase algo, que me va acá, allá, entonces bueno, Claro. pregunto por el alumno que esté ahí. Ah, Revisando. Sí, Claro. sí. Bueno, ¿Qué pasa? sí, obvio. Bueno, Por eso no vivimos en necesita nada. sociedad. Hoy por ti, mañana por mí. Y es verdad. Chao. No, la verdad que no estaba bárbaro con todo esto. ¿Estaba bien hecho? Pero espectacular. O sea que puedo retirarme. No, Si estaba bien hecho. yo la verdad no tengo acá poder para retirar o poner a las personas, simplemente para transmitir algo. Bueno, gracias, Martita, como siempre. Bueno, lo que quiera. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto? Bueno, entonces era subjetivo y objetivo. ¿Pero qué quiere decir? Vos podés también objetivar la disnea, porque no es lo mismo una persona que tiene una dificultad cuando está acostada en la cama que alguien que va a subir estas escaleras. Es mucho más grave que está acostado en la cama. Entonces, por más que te diga, no, yo me siento bien, no me fatigo, vos objetivás eso. Bueno, con el dolor puede pasar lo mismo, subjetivo y objetivo. ¿Se entiende? Bueno, si uno junta signo y síntoma, tenés lo que se llama en medicina síndrome. Entonces, si vos juntás signos y síntomas, síndrome. Síndrome. Subconjunto de signos y síntomas. El otro día hablábamos de diabetes. Bueno, decíamos que tener la glucosa alta, pero acompañado con muchas ganas de hacer pis, de tener hambre. Bueno, todo eso es un conglomerado que me hace sospechar que la persona pueda tener diabetes. Bueno, volvemos entonces al tema de dolor. Antes de, digamos, ver las causas, cómo son las vías, nosotros cuando, esto es muy importante, por supuesto que esto por ahí se lo tendríamos también que decir al farmacéutico, no solamente a ustedes. ¿Por qué? Porque por ahí ustedes saben muy bien que las farmacias, y más en algunos lugares, prácticamente se constituyen centros de salud. ¿No es cierto? Donde vos vas, acudís, y a mí me toca estar en una carrera, bueno, doy otra materia, pero donde se forman farmacéuticos. Y una vez, dentro de la clase que yo estaba dando, que es de anatomía, una anatomía un poco más intensa, bueno, yo escucho a alumnos de la carrera de farmacia, del segundo año, decir sí, porque vino el fulanito de tal, no sé, estaba trabajando por ahí en una farmacia, y le dolía la región acá del epigastrio y había comido algo, entonces agarré, le puse una buscapina bueno, entonces, yo eso modestamente lo escucho, pero hay que ser muy cuidadoso. Y justamente por eso traigo el tema del dolor, porque yo no es que lo quiera alarmar, pero por ahí un dolor acá en el epigastrio puede ser el comienzo de un infarto agudo de miocardio. No, pero no es por, claro,
fíjense que muchas veces los medicamentos hasta son de venta libre. No, bueno, pero qué sé yo, el que programa este tipo de cosas, venta libre y todo, bueno, no es que quieran criticar ni nada, pero estás ahí, no es una, como vender, uno diría, un caramelito, por decir, ojo, con todo respeto, no, es muy importante vender también caramelo, pero el error de dar, por ejemplo, una, inclusive yo lo he visto eso, XXX con un farmacéutico a la vuelta de mi casa. Digamos, venir con un problema así, que a lo mejor no lo es, pero vos por ahí no tenés las herramientas, yo no digo que sea, pero no tenés las herramientas o las alarmas suficientes porque no tuviste esa formación. Es como si yo me tendría que dar cuenta si un edificio se va a caer o no, qué sé yo. No soy ingeniero, listo, pero de hablar de cosas que realmente uno sabe. Por eso les quiero hablar un poquitito, antes de la vía del dolor, para que ya lo tengan ustedes prendido en esto, que cuando un médico o alguien, viene alguien con dolor, ¿qué es lo que está buscando? Entonces uno habla de lo que se llama la clasificación del dolor. Este tema se los doy medio breve para poder entender por qué si uno dice tengo un dolor de estómago, bueno, toma esto. Con cuidado. ¿Cómo es la clasificación del dolor? Bueno, uno puede clasificarlo de varias formas. Uno, por ejemplo, cuando habla puede hablar de un dolor agudo. ¿Qué es el tema de un dolor agudo? Un dolor agudo es un dolor repentino, de instalación brusca. Hola, ¿cómo te va, querido? Bienvenido. De instalación brusca, que en general puede llegar a traer, en general estoy hablando, un estado de incapacidad del individuo. Atraer. Un estado de incapacidad, aunque sea un dolor que uno diga, bueno, mira, es un dolor no muy importante. Piensen en un simple dolor, en una analgesia de un dolor de una muela, intenso. Y bueno, vos todo lo que querés hacer en el día, qué sé yo, no puedo hacer nada, estoy mañana, me incapacita. ¿Se entiende? Puede ser desde una incapacidad, como el caso del dolor de muela, o de una incapacidad, como puede ser el dolor de un infarto agudo del miocardio, que se instala en forma aguda y que la persona no puede movilizarse. Entonces, la agudeza, aparte de venir en forma brusca, generalmente intensa, nos está señalando que, aparte, viene acompañado de una incapacidad, aunque sea momentánea, o por ahí va a hacerse definitiva, pero hay un grado de incapacidad. Cuando yo les explicaba de esta terapeuta que rehabilita a alguien con una fractura, la persona hace así, está haciendo así, está haciendo ay, y es el signo para que la terapeuta no siga avanzando. Me incapacité con el movimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Les expliqué 3 ejemplos de lo que puede ser desde una simple analgesia, que puede ser un tema de un dolor que uno tenga en una muela, un tema de rehabilitación y algo grave y severo como es un infarto agudo de miocardio o una angina de pecho. Bueno, eso es entonces un dolor agudo. Los dolores agudos pueden durar horas o a veces días, pero cuando
es un dolor que persiste por lo menos más de un mes. Nosotros ya lo llamamos crónico. ¿Vieron que hay hospitales de agudos y hospitales de crónicos? ¿Saben cuál es la diferencia? Los hospitales de agudos fueron preparados, no importa que después la estadía es mayor, eso es otro tema, fueron preparados para que los pacientes queden internados por un lapso no mayor de 30 días. ¿Sí? Eso es el protocolo administrativo. Después lo que pasa es otra cosa. Para 30 días fueron preparados, por eso son agudos. En cambio, los crónicos son de 30 días en adelante, 31 días en adelante. Entonces, por supuesto que tampoco es matemáticas la biología y el tema que estamos tratando. Pero más o menos, si vos tu dolor te persiste más de un mes, entonces podemos hablar de un dolor crónico. Y es importante, porque no es lo mismo. ¿Qué sé yo? Un infarto agudo de miocardio no lo vas a poder mantener o sostener, salvo que sea Highlander un mes más o menos. Tiene que de alguna forma se tiene que resolver. O te mejorás, o no sé, tenés alguna secuela. Entonces, agudo, más o menos ponemos una fecha de un mes, y esto a mí me orienta también con respecto a la pastillita que a lo mejor le voy a dispensar. Ya tengo una gran división, una cosa que sea agudo, otra cosa que sea crónico. Por lo tanto, si no tienen al farmacéutico a las 2 de la tarde y están ahí, y están en algún lugar donde le dicen vendeme, che tío, vendeme, che tía, vendeme, ¿no? Dale madrecita, vendeme, porque lo necesito. Bueno, ¿qué? ¿No? Bueno, no se crean que yo siempre estuve así, tranquilito dando clase. Entonces, dale tío, atendé. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo es el asunto? Vos al menos, en esa situación de peligro, porque primero tenés que preservar tu vida, bueno, tratar de, aunque sea, tratar de lograr esa distinción. Si es algo agudo o es algo crónico. Si es algo crónico, bueno, también le puede hacer mal, pero vas a hacer menos lío que a lo mejor de querer resolver un dolor agudo. Que lo podés por ahí resolver si es algo que viene con un dolor de muela o una cosa así, te das algo, no estoy diciendo que no. Pero siempre lo crónico quiere decir que está algo más familiarizado, aparte que dio un tiempo, quiere decir que el organismo lo resistió mejor. ¿Me explico para dónde voy? Bueno, pero a veces en la vida hay situaciones que hay dolores que se presentan en crisis. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama artritis reumatoidea. Cariñosamente los reumatólogos la llaman AR, ¿viste? Esa manía que tienen los colegas de poner AR, POC, IAM, PIP, PAF, bueno, sí, se agarraron cuenta la historia clínica y dice qué carajo es esto. Bueno, esta artritis reumatoidea es una enfermedad que inflama las articulaciones. Generalmente lo que toma son articulaciones, generalmente es poliarticular, pero tiene mucha predilección por las articulaciones más chiquititas. Por ejemplo, las que están vinculadas con las manos o los pies. Entonces, como esta es una enfermedad que inflama las articulaciones, produce dolor agudo, pero después remite. Y después vuelve a tener de vuelta una crisis, como lo que estudiamos en asma. Va evolucionando críticamente, en crisis y después vuelve. A veces cada crisis hace presentar algún otro problema, porque no es una enfermedad que solo se centra su problema en las articulaciones, es sistémica.
Puede dañar el corazón, los riñones, etcétera, etcétera. Bueno, en el medio de esa crisis presenta dolor agudo, calma, de vuelta dolor agudo. En medio de esa crisis, por ahí, los pacientes, o las pacientes, pues una enfermedad que predomina generalmente en la mujer, más o menos entre los 20 y 40 años, como se dice, digamos, durante el periodo que no se llama, la crisis, en el periodo intercrítico puede estar sin dolor. Y cuando vuelve, no vuelve a lo mejor con el mismo dolor agudo que te vino. Entonces, ¿qué categoría se hace acá? Subagudo. ¿Qué quiere decir? En medio de esa crisis puede volver con el dolor, pero a lo mejor no es tan intenso como el que tuvo antes. Entonces uno dice, no está en un periodo cronificado, recrudeció la enfermedad, pero es subagudo. Subagudo es una categoría intermedia entre agudo y crónico. No es ni uno ni otro. Pero es también una pequeña pista que a vos te sirve cuando haces el interrogatorio. Tuve que hacer, yo les conté alguna vez que en el 2010 estuve casi obligado, para no decir obligado, a hacer un curso de administración hospitalaria. Era para mí un embolio, bueno, lo había que hacer. Pero después terminé queriéndolo. El director del curso, el Brancy, que era, se había retirado, había sido director muchos años del hospital de Lanús, de Arauz Alfaro, un tipo que tenía mucha conciencia entonces en lo que es la parte de, digamos, de lo que era administración hospitalaria, la Arauz Alfaro, ahora se llama Policlínico Evita, Alfaro, Evita, cambia el nombre, es más o menos parecido a lo que sería el Posadas acá. Es un hospital de más o menos, en su momento de gloria, tenía 400 camas. Un mundo, no era un mundo de 20 asientos, era un mundo terrible. No se inmutan porque somos de otra época de esa novela. Entonces, ni saben lo que dije, bueno, no importa. Entonces, el tipo justamente insistía mucho en esto de poder, cuando uno hablaba de la complejidad de los hospitales, de poder clasificar lo que era agudo de lo que era crónico. ¿Por qué? Porque él, cuando el hospital Alfaro, Levita de Lanús, es un hospital de agudos. Entonces, él tenía muchos problemas en los servicios. Era un tipo parecía muy peleador, la verdad. ¿Qué sé yo? Para llevar a un hospital así, pobrecito. Y bueno, tenía muchos problemas en los servicios para dar altas de los pacientes. Muchas veces, bueno, el paciente no tiene dónde ir, que esto, que no. Está todo bien. No es que uno esté llorando. Cuando lo cuenta a veces, qué sé yo, decía, este tipo es un caballo de fuerza de inglés, era HP. Pero, ¿qué pasa? Si vos ocupás una cama de agudos y recursos de agudos, con alguien que necesita, por ejemplo, una CB, se estabilizó. Yo lo viví, yo trabajé muchos años en el hospital, hermoso hospital, muy buenos recuerdos, muy buena gente, General Belgrano de San Martín, de Villa Zagala. Y cuando venía diciembre, cuando teníamos un accidente cerebrovascular, lo querían dejar hasta marzo, porque qué sé yo, los familiares se iban a Mar del Plata o esto. Entonces, el tipo se escaraba, era todo un lío. Entonces, lo de agudo, la distinción de agudo y crónico es muy importante para el servicio sanitario y es muy importante también para el tema de poder encuadrar etiologías del dolor. Bueno, quedó claro entonces 3 categorías, agudo, subagudo y crónico. Bueno, ¿qué otra cosa a mí de chiquitito me enseñaron cuando tenía que preguntar lo del dolor? Todo es dolor, pero no todos los dolores tienen el mismo
tipo de calidad. Entonces, lo primero que nosotros clasificamos el dolor fue por duración, tiempo de duración, agudo, subagudo y crónico. Cada uno de ellos merece por ahí otro tipo de estrategia de cómo me planteo con los analgésicos. ¿Quedó? Ahora vamos a otra. Agudo, subagudo y crónico. ¿Para qué yo les estoy diciendo eso? Vuelvo de vuelta para que se pueda entender. Disculpen si soy a veces un poco reiterativo, pero para que quede bien firme. Yo con esta estrategia de duración puedo empezar a saber qué tipo de analgésico a lo mejor tengo que dispensar y cuál no. Ojo que yo no estoy acá hablando que la persona sea alérgica al fármaco, que puede ser. Estamos hablando de una cosa chiquitita, del dolor, duración, temporalidad, quiere decir. Indagamos sobre la temporalidad. Bueno, pero eso no basta. El dolor también, lo que hay que también tratar de interrogar, este señor que le dije así, en vez de decir interrogar, decía que teníamos que hacer un escuchatorio. Entonces, ¿cómo es el asunto? Es la caracterización. ¿Qué es esto de caracterización? Los dolores no son cualitativamente todos iguales cuando uno empieza a preguntarle al paciente o al que busca el fármaco y le hace la pregunta, bueno, pero ¿cómo es? Tratar de describir algo como es. Entonces uno puede, por ejemplo, tener un dolor de gran intensidad. O sea, un dolor de mediana intensidad o de menor intensidad. Entonces la intensidad me marca bastante. Claro, alguien me va a preguntar, bueno, para mí es intensidad que me fracturé la tercera falange del quinto dedo del pie izquierdo cuando subí al móvil y por eso pido la RT. No estoy exagerando. ¿Sabés lo que es la tercera falange del quinto dedo? Es la uña, el dedo más chiquitito del pie que se rompió cuando subió por ahí a un lugar. Bueno, vamos a hablar de la RT. No estoy exagerando, que lo he visto. Una cosa es eso, que yo no digo que a la persona no le puede doler esa uña, pero bueno, saquen ustedes. Yo no le quiero decir nada, saquen ustedes, porque a lo mejor no sé lo que pueden pensar. Pero los dolores, obviamente, para algunos pueden ser más intensos, para otros más medianos, para otros menos molestos. Y existen escalas, que yo después les voy a mostrar escalas de dolor. Uno puede de 1 a 5 decirles cuán intenso, menos intenso, pero esas escalas, aunque sean numéricas, o aunque sea con colores, o aunque sea lo que se te ocurra, son escalas que se pueden usar si vos estás haciendo algún laburito de investigación, no en el agudo. En el agudo esa escala mucho no te sirve y vos tenés que simplemente verle la expresión a la persona, el grado de incapacidad, y bueno, y si es lo que les comenté algo, tomarlo como que es algo intenso. Pero ojo, dejando de lado estas minucias, no es lo mismo si va a esa farmacia y dice, tengo un dolor muy intenso acá en la boca del estómago, que en anatomía esto se llama epigastrio, o tengo un dolor muy intenso, me duele, casi no puedo caminar en la fosa ilíaca derecha. En el primer caso puede ser desde un infarto agudo de miocardio, una úlcera perforada, y el otro puede ser a lo mejor un abdomen quirúrgico, una apendicitis gangrenada. Entonces, la intensidad ustedes la tienen que jugar con el grado de incapacidad, con
o la que viene, para un poquitito rápidamente saber si entre el discurso de lo que siente, que es válido, no es que uno quiere minimizar nada, pero entre lo que le está produciendo hay algo que está meditando este dolor y la agudeza y la intensidad. ¿Se comprende lo que quiero decir? Bueno, otra cosa que es muy importante, si el dolor, lo estamos caracterizando, es intermitente. Espera que estoy tomando un té. Tenés agua caliente ahí. Hay agua caliente. No quería tomar el té. Gracias. Entonces, ¿cómo es el asunto? La primera sala donde yo trabajé hace 40 años atrás estaba cerca de la cancha de Deportivo Paraguayo. Entonces me desasnaron con todas estas cosas. Bueno, entonces, dolor intermitente, de acuerdo a la caracterización, ¿es un dolor intermitente? ¿Qué quiere decir la palabra intermitente? ¿Dura y dura a lo largo de las horas? No. ¿O es un dolor que va y viene? Muy bien. Entonces, un dolor intermitente es un dolor, entonces, que yo lo puedo tener y que después puede disminuir o de graduación o directamente desaparecer. Entonces, saber si es intermitente. 2, saber si es, la otra palabra sería persistente. ¿Se entiende? Ahora, que sea intermitente o persistente, también agarrarlo con broches. Porque uno que diría la primera, digamos, la primera noción. Yo diría, ¿es intermitente? Bueno, si va y viene, esto debe ser medio facilón. Puede ser así. Pero les comento que, por ejemplo, el dolor coronario por un angor, por angina de pecho, que no llega a ser un infarto, pero no quiere decir que no es grave, puede ser un dolor que uno lo tiene, para y después vuelve. Entonces, la intermitencia no nos asegura, no estoy diciendo que con eso todo es grave, pero no nos asegura levedad intermitente o puede ser persistente. Seguimos. ¿Qué otra cosa nos da la caracterización? Y eso es muy importante porque las otras cosas ustedes por ahí las pueden imaginar o ver. Pero ese era un poquitito la bajada de orejas que yo les hacía a mis alumnos de segundo año de la carrera de farmacia. Farmacéutico cuando llega, bueno, que puede a veces ser el dolor referido. Y con eso les justifiqué porque les estábamos dando anatomía, porque lo que menos le interesa a un estudiante de farmacia o de bioquímica es aprender anatomía. Dice, ¿para qué es esto? Y te miran con una cara de un pite terrible. Entonces, búscala en el Google lo que es. Te miran así cuando entras. Te miran así. Aunque des vuelta, aunque quieras ser simpático, aunque quieras hacer todo, no lo podés agarrar. Pero es importante. ¿Por qué? Porque en la caracterización, después de darme muchos porrazos, a nivel pedagógico dije, claro, acá encontré algo para entusiasmar a este grupo de alumnos. Está dentro de la caracterización el dolor referido. Sí, el dolor puede ser referido, pero yo no lo estoy haciendo. Esta palabra, ojo, es polisémica. ¿Qué quiere decir esto? Yo no estoy diciendo como a nivel jurídico refiere esto. No, el referido a casi bien tiene algo que ver con eso. Quiere decir que a lo mejor, el mejor ejemplo es ese, el que les estaba dando antes.
el dolor este en el epigastrio. Yo puedo tener un dolor acá en el epigastrio, pero el dolor o el problema está en la cara diafragmática del corazón y no en el estómago. Es como si A fuera mí en un anatomía efecto me reflejo. enseñan cómo que digan, Como si fuera un efecto reflejo. como si fuera una especie de efecto reflejo, pero ¿por qué Grina te dice especie y no te diría si lo es? Porque el reflejo es un acto motor. Y acá estamos hablando de sensibilidad. Entonces yo ahí no puedo hablar de reflejo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es la gran diferencia. Entonces, lo entendieron todos esto, lo que le dije a la compa, ¿no? ¿Seguro? Bueno, está bien. Entonces, vos el referido, que es por un tema, a ver, hay una materia que se llama embriología, donde te explican qué pasa durante el embarazo, cómo se van formando todos los órganos. Entonces, muchas veces en la conformación del bebito, órganos que quedan cuando nace más abajo, primariamente estuvieron más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Primariamente recibieron una información nerviosa de cosas que vienen más de otro lugar, para hacerlo sencillo. Y cuando bajan, siguen teniendo esa información nerviosa, sensitiva. Eso es lo que pasa. Y son engaños que a uno le pueden producir, que tienen el dolor ahí, a nivel referido, a nivel referido, perdón, ahí a nivel referido. Entonces, ¿cómo es el asunto? El asunto, vos podés tener un dolor acá en el epigastrio y en realidad es un dolor que vos lo referís ahí, pero el problema está más arriba. ¿Se entendió? Entonces, los dolores referidos hay que tener muchísimo cuidado. Ustedes saben que yo hace más de 28 años trabajo como docente en el profesorado de educación física y está muy ligado al tema deportivo, deporte. Bueno, siempre en el deporte, cualquier materia que haga, aparece el fútbol, no hay otra. No les vas a sacar esa idea. Bueno, sí, en educación física. Aunque uno, bueno, no es mi métier, pero bueno, los profesores de las prácticas los tratan un poco de convencer que hay otras cosas también. Bueno, pero volviendo al tema, los jugadores de fútbol que patean, hay unos músculos que se llaman abductores del muslo. Por ahí los escucharon hablar. Esos músculos se inflaman. Tantas patadas que vas a dar, no es ilógico. Entonces producen un problema que se llama pubalgia. Los dolores, cuando uno los nombra en medicina, siempre le busca después, muchas veces, ese sufijo algia. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser por un problema de aductores, pero por esa zona, por ejemplo, hay ganglios de la ingle, hay a veces problemas de hernias, cosas que se salen de su lugar por orificios naturales, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Vos podés tener ese mismo dolor, pero en realidad te está refiriendo a un problema de otro lugar. ¿Quedó claro? Entonces, con los dolores de tipo referido hay que tener mucho, digamos, cuidado, porque pueden ser dolores que te vienen de un lado, pero en realidad son de otro. Y si están muy apurados en la farmacia, bueno, dale el analgésico, pero decirle, ya tenés que ir a hacerte ver por la parte médica, ponelo en algún libro, no sé, de actas de farmacia, lo que hiciste y por qué lo hiciste, y ya está, listo. Después, lo que pasó del otro lado, bueno, cada uno hará lo que quiera hacer en su vida. Pero cúbranse ustedes. Referido. ¿Quedó claro? Bueno, entonces tenés dolor intermitente, persistente, puede ser entonces un dolor referido, o a veces
puede ser un dolor localizado, y bien localizado. Por ejemplo, un dolor que empezó en el ombligo, medio la molestia, sigue en horario nocturno, se va corriendo para acá abajo, para el flanco, y después para acá, y después, digamos, estás en un grito, bueno, hizo todo el recorrido de una apendicitis. Entonces, ¿qué quiere decir? Por más que te lo señaló primero acá arriba, después se fue para acá, después se fue realmente para abajo, te localizó bien el trayecto. Te localizó bien. Te localizó de acuerdo a lo que uno espera encontrar. ¿Se entiende? Entonces puede ser localizado, puede ser referido, puede ser entonces persistente, puede ser intermitente. Y otra cosa que es importante, por ejemplo, y con esto vamos a ir a un pequeño corte, con el dolor puede pasar también que hay dolores que a nosotros nos sirve poder caracterizar qué es lo que lo predispone y qué es lo que lo calma. ¿Cómo es el tema? Yo, por ejemplo, suponete que en algún momento XXXXX, qué sé yo, algunas compañeritas de trabajo me hicieron colgar un bidón, de esos, ¿vieron? Porque en la MUNI, bueno, te lo dejan a tu lugar, después vos lo tenés que cambiar, dar la vuelta y enganchar el piquito. Es un despelote engancharle el piquito. Pero encima, con el bidón todo lleno, bueno, te quiero ver. Ay, dale, bueno. Una lumbalgia por 3-4 días. Por acá vos cargaste esto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo puedo caracterizar el dolor con la acción de haber levantado algo muy pesado. El movimiento que hice un movimiento inadecuado, el famoso mal movimiento, porque vos cuando cargas un peso con los miembros inferiores tenés que aproximar tu centro de gravedad. O sea, ¿qué quiere decir? Bajarte lo más posible más cerca del suelo para de ahí tomar impulso y poder hacerlo. Bueno, el mal gesto, el peso y la indicación que el dolor era en la zona lumbar, que había ido, por suerte, no fue un desgarro, fue una contractura muscular, pero que te cierra todo. Predispone el agravamiento del peso, el mal gesto y la localización exacta a nivel lumbar. Algún pícaro me podrá decir, che, pero eso no podía ser un cólico renal también. Bueno, puede ser, pero si vos agarrás todas estas cosas, unirlas, esa es otra cosa que a mí me enseñaron y me retaban mucho mis jefes de clínica médica en ese bendito hospital. Cuando hay muchos signos o síntomas, no hay que pensar que son un montón de cosas. Tratá de juntarlos. Eso me valió muchísimos reproches en la fase de guardia. Tratá de juntar. Y tienen razón. Entonces, vos juntás todo eso, sí, para después poder pedir un estudio complementario acorde. Yo no le voy a hacer una urografía con líquido de contraste a esta persona que me está contando todo esto. Tal vez sea mucho más importante, si no pasa el dolor, hacer una resonancia. Trabajar con un criterio de lógica, que se está perdiendo un poco a mi gusto en la gente más joven. Con un criterio de lógica. Entonces vos tenés ahí una secuencia y una localización que te permite saber que podés dar tranquilamente por ahí un analgésico. No te estás por ahí comiendo algo más. Otras veces un dolor anginoso, con esto cierro, te puede calmar si vos, por ejemplo, lo pones en la cama, calentito, en reposo, o le das un comprimido de dinitrato de isosorbide, que es algo mismo, vasodilatador. Pero esa misma persona, si se pone al frío, puede tener un dolor más agudo. Entonces, en síntesis, a mí me sirve para poder localizar factores predisponentes
qué es lo que agrava y qué es lo que alivia. Bueno, si Adriano, ¿qué es antes de pensar en un analgésico? Todo lo que, ¿no? Ya sé que vos ganás cuando lo vendés, pero bueno. Bueno, ¿y qué no? Pasa. Pero, y sí, lamentablemente. Pero bueno, listo. Vamos, ¿les parece bien? Hacemos un cortecito.